primer día de verano y verano asturiano, día de Orpín, de Orballo, Tapecío, estamos aquí en la Sierra de Peñamayor, entre los concellos de Vimenes y Nava, y bueno, haciendo una ruta adaptándose a las circunstancias que tenemos, y así, y es lo que tiene el norte. Venimos del pueblo de Melendreros, que tiene una etimología de la palabra que viene de meles meles, esto es el melandro, ¿no? El animal del melandro, que en castellano significa tejón. En otras zonas de Asturias también conocido como melón, o para Leonavia, porcoteixo. Entonces melendrero, el pueblo, significa, melendreros, el pueblo, significa el lugar donde hay melandros, de ahí viene el nombre. Como os digo, la voz latina es meles meles, el que gusta la miel, de ahí viene el nombre de melandro en asturiano, porque es un animal muy llambión y gusta ahí mucho el miel. Con el melandro hay relación, o tiene relación con las bruxes, y vais a decir, ¿por qué? Pues por lo siguiente, aquí en la Sierra de Peñamayor hay un dicho que cuando llueve y fai sol, canta la vieja en Peñamayor, esto que sale el arco iris, que en Asturias llamamos el arco de la vieja, pero hay otro que dice, cuando llueve y fai sol, anden les bruxes alrededor, y entonces el melandro y la bruxa tienen la siguiente radiación, que en les llendes, en muchas de ellas, la bruxa, como tienen que hacer digamos, los actos, los fechizos de noche, antes de que alborezca, de que caiga la mañana, pues ¿qué pasa? Que muchas de ellas, cuando salen las cosas mal, es porque topa un melandro y se dedica a contar los pelos que tiene el melandro, porque es un animal que tiene muchos pelos. Entonces a la bruxa decían que llamaba mucho la atención y hacía que el plan de la bruxa se echara en baixo porque se hacía de día mientras estaba contando tantos pelos del melandro. Además, también el melandro, la garra derecha, sirve como amuleto en los siglos XVI y XVII, utilizábase por la aristocracia, como amuleto para el agüellamiento. La garra derecha, delantera creo que era, se engarzaba en plata y servía como un amuleto para el agüellamiento de les bruxes. Y ahí está la relación de melendreros, melandro y les bruxes, aquí en Sierra de Peñamayor. Salvemos, como estaba diciendo David, antes Peñamayor. Sí, señor.